voci, gente che parla. Volete sapere quello che penso io? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Crónica Deportiva, el programa de sobremesa de planetadeporte.es. Hoy arrancamos con una triste noticia, muy triste noticia, es el fallecimiento ya oficial de Johan Cruyff a la edad de 68 años, el que fuera jugador y también entrenador del Fútbol Club Barcelona, también entre otros equipos, ha fallecido a la edad de 68 años tras no superar su cáncer de pulmón, aquel con el que estaba luchando desde hacía 5 meses. Una noticia triste, una noticia que se convierte automáticamente en protagonista de nuestra crónica deportiva de hoy, y hoy vamos a dedicarnos a recordar a un mito rebelde como fue Johan Cruyff en el mundo del fútbol, alguien que consiguió cambiar el fútbol. Hoy lo hablaremos, por supuesto, no solo haremos referencia a Johan Cruyff, sino que también comentaremos otras muchas cosas. Arrancamos ya, esto es Crónica Deportiva. Estás escuchando planetadeporte.es, el mayor portal de opinión informativa de nuestro país. Pues arrancamos ahora sí con el fútbol y arrancamos con esta noticia que comentábamos hace unos instantes. Johan Cruyff ha fallecido a los 68 años tras no superar un cáncer de pulmón. Mago como jugador, mito como entrenador, se va hoy una de las personas que más ha influido en la evolución del fútbol en los últimos años y naturalmente que más ha marcado la historia del Barça. Él marcó un antes y un después, y a partir de ahí los culés casi solo han podido que sonreír, así que realmente el barcelonismo le debe a Johan Cruyff muchísimo. Para hablar de él, para hablar de este mito que hoy nos deja y por eso hace que el Día del Deporte sea un día triste, tenemos a Carlas Farrés al otro lado de la línea. Carlas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Se va un mito, lo decíamos, ¿eh? Sí, se va un mito muy grande de la historia del Barça y yo diría que de la historia del fútbol, ¿no? Siempre se ha considerado a Cruyff como uno de los 4 fantásticos del mundo del fútbol, junto a Di Stéfano, junto a Maradona, junto a Cruyff, junto a Pelé, y hoy nos ha dejado pues seguramente un jugador que sí que cambió la forma como jugador y como entrenador de ver el fútbol. Así es, repasamos un poquito sus logros más destacados, que son muchísimos, y de hecho te pregunto directamente, ¿no? por la huella que ha dejado Johan Cruyff, en el fútbol, obviamente más concretamente en el Fútbol Club Barcelona, pero en el fútbol en general podemos hablar, ¿no? De un antes y un después para el Barça con Cruyff. Sí, es un antes, un después y realmente ha sorprendido a muchísimos. Se ha dicho, he escuchado declaraciones de un periodista, el director de la transmisión de Puyal, en Cataluña Radio, Joaquim María Puyal, que bien lo conocía muy bien, y decía que los más allegados sí sabían que la enfermedad había ido a peor en los últimos tiempos, aunque se había comentado públicamente que estaba mucho mejor. Y realmente Johan ha sido, creo que un adelantado a su tiempo, ¿no? Hay una anécdota de Cruyff que hizo cambiar básicamente las rayas las rayas que llevaba la camiseta cuando jugaba de jugador, porque él le pagaba una empresa y el club llevaba otro tipo de patrocinio a la selección, y él insistió que él no podía ir con la misma marca que los demás, y al final lo tuvieron que cambiar un poco para que Johan estuviera perfecto, ¿no? Eso a día de hoy posiblemente sería impensable, pero como jugador evidentemente dejó una época brillante en el Ajax, campeón de Europa con el Ajax. Con el Barça cambió la vida, venía un Barça de una época muy oscura, llegó en un mes de octubre con el Barça hundido en la clasificación, fue protagonista ese mismo año con el 0-5 en el Bernabéu y consiguió después de muchísimos años una liga para el Barça, y ya no hablemos como entrenador, llega después del año 88-89, esa temporada, después del motín de la Hesperia, después de que el año 86 se pierde una final en Sevilla y llegó a una situación muy convulsa, consigue una Recopa, está un par de años sin conseguir títulos con el Barça,
pero a partir de aquí los éxitos son innegables. 4 ligas, con emoción hasta el final, ligas con el Madrid, ligas con el Depor y evidentemente el colofón, que es la primera Copa de Europa en Wembley el 20 de mayo del 92. Efectivamente, pues Johan Cruyff, alguien a quien nunca va a olvidar, sin duda, el Fútbol Club Barcelona, los aficionados, por supuesto, el mundo del fútbol. Creo que esto es, la verdad, algo bastante global, el reconocimiento que se le tiene a Cruyff, y de hecho, no han faltado o no están faltando, de hecho ya en estas horas pues posteriores a conocer el fallecimiento de Cruyff, no están faltando las propuestas de muchos culés pidiendo que el Camp Nou, por favor, el nuevo Camp Nou se llame Johan Cruyff, tenga ese nombre. Al fin y al cabo, insistimos, con él empezó un poquito todo, esta historia, esta manera de entender el fútbol en Camp Barça, y creo la verdad, a mí sinceramente, como persona que he vivido el Barça desde hace años, pues me parecería una muy buena iniciativa. No sé, ¿tú qué opinas, Carlas? También como alguien que lleva yendo al Camp Nou desde que era un enano, ¿qué te parecería? Me parecería una buena idea. El problema es que ahora con todo el tema del nuevo Camp Nou veo, y más con lo que se ha hablado muchísimo de la necesidad de financiar el Camp Nou con un patrocinio para tenerlo, a mí me parecería un nombre... teniendo en cuenta que en Champions League normalmente no pueden aparecer nombres de marcas, porque si no es una marca oficial de la UEFA, realmente no se puede usar. En el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, fuera Sony Stadium, por decir algo, que es una marca que patrocina a la Champions League o patrocinaba. Como nombre popular, evidentemente está el Camp Nou. Como nombre oficial, sí podría ser Johan Cruyff. Eso dependerá evidentemente de la junta directiva, de una junta directiva que, por cierto, digamos que al final parece que acabó francamente bien con él. Bartomeu quiso rehacer un poco las relaciones con Johan Cruyff después de la época Sandro Rossell, de lo que pasó con la medalla, con la insignia de oro ahora no, presidente de honor del club, que se lo había aplicado Joan Laporta días antes, y la verdad es que bueno, yo creo que no sería una mala idea, pero a día de hoy posiblemente sea más complicado aún poder poner ese nombre. Hace 2-3 años atrás, si hubiera pasado, no quiere decir que hubiera merecido Cruyff morir 2 o 3 años antes, evidentemente, sino que si en esta misma situación que nos encontramos hoy hubiera pasado 2 o 3 años anteriores, a lo mejor a día de hoy sí que estaríamos hablando de que podría llevar el nombre del estadio. Bueno, estoy de acuerdo con esto. Efectivamente, estamos hablando de cosas que a veces se escapan, ¿no?, al sentimiento simplemente de un equipo, al sentimiento culé. Seguro que hay pues una aceptación muy grande con el posible nombre de Johan Cruyff. Aún así, de alguna u otra manera, a mí me encantaría que se pudiese llamar así. De hecho, bueno, pues también incluso he escuchado, ¿no?, el retirar la camiseta, aquí, no, el dorsal. Aquí también estamos en temas de nuevo complicados, ¿no?, porque no depende del Barça, esto no va así. Bueno, veremos a ver en qué queda todo este asunto, pero Johan Cruyff, alguien, insisto, que ha marcado de forma increíble la historia del Fútbol Club Barcelona, la historia del fútbol en general, y al que sin duda se le va a echar mucho de menos. Hablando de efectivamente esta última etapa, tú comentabas ese dato, ¿no?, de que la gente más cercana a él sabía que la cosa no iba bien, pero efectivamente creo que todos hoy, al menos, obviamente los que no somos cercanos a él, cuando hemos sabido la noticia, nos ha extrañado, porque hace 2 días, como quien dice, y realmente era así, pues publicó hizo unas declaraciones en las que pues básicamente decía que tenía la sensación de irle ganando la partida, de ir con un 2-0 sobre este cáncer, y todos estábamos, pues la verdad, creo, felices de escucharlo. Así que bueno, una tremenda lástima, el día triste, muy triste, que pasen estas cosas. Últimamente llevamos unos días muy tristes, y que fallezca, por supuesto, Cruyff, una persona como él, pues también nos hace decir que el día pues es triste. Carlas Farrés, que entras hoy para hablar de este fantástico mito del fútbol. ¿Algo más que nos quieras comentar de Cruyff, que quieras decir? Bueno, evidentemente las encontráis en unos minutos en planetadeporte.es, la cantidad de frases que ha dejado para la historia. Evidentemente toca quedarse de todas. Posiblemente yo me quedaría con la de Salir y disfrutar, que teóricamente hubiera dicho, dijo
porque nunca se ha terminado por confirmar si dijo eso exactamente el 20 de mayo del 92, el día que el Barça ganó la primera Champions, la primera Copa de Europa, no primera Champions. Ahí está, me da igual si se dijo o no se dijo, pero lo cierto es que es su frase más mítica, creo, de las muchas que tiene, porque no son pocas, precisamente. Así que sí, me quedo un poquito también con esa frase. Nosotros disfrutamos muchísimo, muchísimo. Bueno, yo en ese momento no, porque tenía meses, pero sí lo hice después, cuando vería esa repetición años más tarde. Y desde entonces no hemos parado de disfrutar, y ahí me quedo, con eso me quedo, ¿no? Bueno, la capacidad que tuvo de avanzarse a su tiempo, de hacer lo que hizo, fantástico, fantástico Cruyff. Y lo dicho, le echaremos de menos en el mundo del deporte. Nosotros, por supuesto, que seguimos aquí la actualidad cada día. Carlas, un último tema, tú lo comentabas, en planetadeporte.es tenemos varios artículos sobre Johan Cruyff, hablando de su trayectoria, recordando cómo era como jugador, como entrenador, las mejores frases que tuvo a lo largo de su vida. Bueno, todo tipo de contenido, creo que vale la pena leer porque está trabajado y está, lo podréis encontrar en nuestra página web en planetadeporte.es. Carlas Farrés, gracias por estar aquí. A ti, un placer, como siempre. Muy bien, pues nos despedimos de Carlas, también dejamos un poco apartado de lado pues el tema Johan Cruyff, esta noticia tan triste. Decimos, por cierto, que durante todo el día, durante todo el programa, mejor dicho, nosotros en Planeta Deporte, en el Hangout de YouTube, podéis dejar los comentarios que queráis, ¿no? Pues cómo os marcó a vosotros Johan Cruyff en vuestra vida, si más, si menos, si queréis comentar algo, por supuesto, pues estamos absolutamente abiertos a que lo hagáis. Y nosotros vamos a seguir comentando pues temas de fútbol, porque tenemos que avanzar, y es que tenemos aquí un partido que de repente parece incluso difícil de hablar de él, pero bueno, pues por supuesto la actualidad también manda. Es este España-Italia, partido de selecciones, partido destacado, no porque sea un partido muy trascendente, es un amistoso, pero sí que es verdad que es un partido importante de cara a la Eurocopa, porque hablamos de uno de los últimos ya encuentros, una de las últimas pruebas que va a tener que afrontar el equipo antes de básicamente la Eurocopa de este año 2016. Para hablar de este tema vamos a escuchar la valoración que hace de este partido Paul Valladbo, nuestro colaborador, que comenta así el encuentro. Vamos a ver si escuchamos o no escuchamos a Paul Valladbo. Vamos a hacer un último intento de poder escucharle, a ver si podemos recuperar esa valoración. Parece que ahora sí, vamos a intentarlo. Muy buenas tardes, Alejandra. Pues sí, Muy buenas tardes, Alejandra. Pues sí, en un gran partido, entre comillas, obviamente, porque es un amistoso de selecciones en medio de la temporada. Pero bueno, por nombre, gran partido el que viviremos esta noche entre Italia y España, dos selecciones que no sé si favoritas, pero sí que son dos de las que van a estar luchando hasta el final por intentar conseguir la Eurocopa de este 2016 en Francia. Primero de todo tenemos a España, ya sabemos lo que hay en España, Vicente del Bosque, que ha optado en esta convocatoria por mantener a la gran mayoría de los jugadores que tenía los clasificatorios de los meses de septiembre y octubre. Y luego ha añadido pues algunos nombres como son el de Mario en el lateral derecho, el jugador del Villarreal, el Duric en la delantera, o Sergio Roberto, ya sea en el centro del campo o también en el lateral derecho. En este caso creo que, que España va a salir a probar cosas, va a salir con un 11 pues no muy esperado, eso sin ninguna duda. No tiene ninguna necesidad de Vicente del Bosque de forzar a jugadores ni de que acumulen muchos minutos. Entonces yo creo que también viviremos muchos cambios durante el partido. Al ser un partido amistoso no hay limitaciones en los cambios. Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que veremos a prácticamente todos los jugadores o muchos jugadores participar en este tipo de partidos. Se enfrenta a una Italia que si algún punto débil tiene es la delantera. Sobre todo Conte ha conseguido hacer una selección muy competitiva. En portería tiene a Buffon, en la defensa tiene a Barzagli, a Bonucci, Chiellini no ha ido convocado porque está tocado, pero en el centrocampo tiene a Motta, tiene a Verratti. Sin embargo, lo que le falla sin ninguna duda es la delantera, y es que, bueno, los nombres que más nos pueden sonar seguramente son Candreva, Shaarawy, Immobile, son jugadores que no están teniendo unas buenas temporadas últimamente, que no están destacando ni muchísimo menos en sus equipos.
y por lo tanto es lo que más le puede fallar a Italia en ese sentido. El partido, pues bueno, va a ser, como dijo Conte, para probar un poco el nivel que tiene Italia y el nivel que tiene España. Lo miraremos con mucho interés, aunque ya digo que al ser un amistoso de selecciones, pues bueno, no me espero un partidazo ni muchísimo menos. Eso sí, nos podemos quedar con ciertos detalles a nivel individual y colectivo de los dos equipos. Esperemos que haya goles, eso sí, aunque ya digo, viendo cómo Italia creo que va a afrontar una Eurocopa pues con un planteamiento un tanto más defensivo por los nombres que tiene, aún con dominio de control que no ofensivo. Veremos a una España que suponemos que va a probar a Duric, que va a probar a Sergio Roberto, jugadores ofensivos, y que va a ser interesante. Veremos a ver qué nos separa este partido. Bueno, pues un Paul Valladbo que nos relata lo más destacado de esta previa y que cada día es un poco más emocionante ver desde dónde nos graba los audios, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos. Bueno, pues seguimos avanzando en el mundo del fútbol. Decir que hoy también se enfrenta España de sub-21, España sub-21 a Croacia, y el partido se celebrará a partir de las 6 de la tarde. Atención, partido importante, es partido de clasificación para la Eurocopa. Tiene que jugar también España 2 partidos, uno es amistoso, pero este primero es importante, es oficial y es de cara a la Eurocopa 2017. Los españoles son primeros, la cosa va bien, pero eso sí, se enfrentan a los segundos clasificados, a los croatas, con lo que veremos a ver qué es lo que sucede. Y acabamos con un último tema interesante, la verdad, porque The Guardian ha anunciado que habrá cambios destacados en la Champions League a partir de la temporada 2018. Parece que las competiciones europeas de varios deportes se han propuesto cambiar las normas durante los próximos años. Vamos a leer la noticia en este caso que nos aporta el diario Sport, citando directamente a The Guardian. Y dice lo siguiente: la UEFA, dice, consciente de la presión que empiezan a ejercer los grandes clubes agrupados en la ECA, que es la Asociación Europea de Clubes, respecto al formato actual de la Champions, estudia una reforma profunda. ¿Cuál es esta? Pues bien, vamos con ello. Alertada por diversos movimientos que se han sucedido en los últimos meses, entre ellos, recordad, lo hablamos hace unos días, esa reunión que nunca se supo realmente si se hizo o no se hizo, de clubes en la Premier, en los que Tottenham y varios clubes más pretendían hacer una especie de liga no entre ellos, pero una liga europea en la que ellos estuvieran asegurados y luego el resto en función de méritos deportivos. Una cosa un poco extraña, pero bueno, pero a raíz de esto, al parecer la UEFA ha comenzado a perfilar un plan revolucionario, dicen, dirigido a contentar a los grandes del continente, aumentar sus ingresos y los partidos considerados premium. ¿En qué se basa? Pues bien, el principal cambio que se especula es en la creación de una liguilla con 16 participantes divididos en 2 grupos. La duda que permanece por ahora se establece en si esta liguilla sustituiría la fase actual de grupos, en la que toman parte 32 clubes divididos en 8 grupos, o si provocaría la desaparición de los octavos de final, formando de hecho una segunda fase de grupos. Es decir, vamos a ver un top 16, como vemos ahora, por ejemplo, en la Euroliga de baloncesto, con la diferencia de que de entrada son 24, no son 32, o bien vamos a ver algo totalmente revolucionario que traería cola, ya os aseguro que traerá cola, porque algunos estarán muy contentos, pero como le pasa a la Euroliga de básquet, algunos, los equipos que no son de élite, estarían muy enfadados. Sería un formato mucho más reducido, 16 equipos, mucho más elitista, y a partir de ahí veríamos sin duda duelos tremendos y una especie de liguilla. No lo sabemos. Bueno, el caso es que se habla de este tipo de cambios. Comentar que al margen de la potenciación deportiva que se pretende conseguir con estas modificaciones, otro de los puntos principales está en los derechos de televisión, que aumentarían considerablemente y evitarían que el poder que se teme alcance la Premier League con su nuevo acuerdo de televisión multimillonario que permite fichajes excepcionales, desplazarse del plano a los demás clubes del continente. Veremos a ver en qué queda todo este asunto, pero de momento tenemos ahí esa información que llama sin duda muchísimo la atención y que iremos siguiendo muy de cerca aquí en planetadeporte.es. Nosotros ahora sí dejamos el fútbol, nos vamos a ir a hablar de baloncesto. Planetadeporte.es. Una pausa y volvemos enseguida. 3 O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las 3 O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales, propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las 3 O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com.
Tiempo de baloncesto en Crónica Deportiva. Pues vamos ya con el tiempo de baloncesto, muchos temas que comentar. Empezamos, como no, con la victoria del Baskonia sobre el Barça Las anoche en el Bues Arena, que bien, la verdad, podría traducirse en un billete a cuartos para los vascos esta misma jornada. De hecho, están rozando ya esa clasificación, pero atención, aún dependen de que Madrid o CSKA ganen. Si uno de los dos equipos gana, automáticamente el Baskonia será equipo de cuartos de final, lo cual pues tendría muchísimo mérito, porque aquí cuando hablábamos, pues cuando conocimos el reparto, ¿no?, de equipos de grupo F, el top 16, dijimos, madre mía, qué grupo F, pero a la vez qué decidido parece ya todo, ¿no? Porque Olympiacos, Barça, Madrid, CSKA son los cuatro grandes favoritos y el resto van a intentar luchar, pero lo van a tener muy complicado. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Ya tenemos a un equipo clasificado, es el CSKA, nadie nos extraña, pero el segundo en entrar va a ser seguramente el Baskonia, al que seguramente también, perdón por repetirme, pero no estaba en las quinielas iniciales, ¿no? Con lo cual tiene muchísimo mérito y a partir de ahí veremos a ver qué es lo que sucede con el resto, pero incluso podrían llegar más sorpresas en lo que queda de top 16. El partido de ayer, el Barça tuvo problemas ofensivos, podemos decirlo así, jugadores también tocados, dijo Xavi Pascual, y enseguida le escucharemos. Dijo Xavi Pascual que notó cómo le faltaba un poquito la fuerza a nivel de rotación exterior, ¿no? Y esto es algo que se notó porque, por ejemplo, Satoransky y Abrines, que a nivel ofensivo estaban siendo los pilares fundamentales del equipo, llegaron tocados al tramo final y apenas tuvieron minutos, el último minuto, ¿no?, fundamental, pues seguramente se notó su ausencia y esto es destacado. Vamos ahora con los protagonistas de este partido. Empezamos escuchando a Xavi Pascual. Esto es lo que comenta el técnico del Fútbol Club Barcelona. Vamos con ello. En un partido que empezó muy igualado en el primer cuarto. Tuvimos un buen momento en el segundo cuarto que nos costó esta ventaja que cogió ahora el Kucha, que al final fue francamente importante, porque entró al tercer cuarto con 7 puntos y entonces tuvimos que jugar ya por debajo del marcador. Creo que en general en el segundo cuarto encontramos bastantes ventajas, solo que no estuvimos efectivos. En el último cuarto lo estuvimos un poquito más y cuando se decidía el partido cometimos un par de errores defensivos. En ataque encontramos un tiro abierto que no metimos, una semibandeja que fallamos, que nos costó este partido. Lamentamos que se escuche como se escucha. Metido parece que está Xavi Pascual en una cueva. No es así, el audio no es fantástico, pero bueno, veremos a ver si a Perasovic, al que le escucharemos en un ratito, pues se le escucha algo mejor, la verdad, estaría francamente bien. Muy bien, decir de Xavi Pascual, comentaba, ¿no? Bueno, aquí no lo hemos escuchado, un poquito más tarde en catalán lo que hace es comentar que el equipo ha llegado a algo justo, es verdad que tiene lesiones, Pau Ribas, Navarro en rotación exterior y eso se nota, eso se notó también ayer en el partido entre el Baskonia y el Barça Lassa, un partido que analizaremos largo y tendido con Roger Mateu en un ratito en Planeta Euroliga, nuestro programa dedicado a la Euroliga, ¿no? Contaremos con él y también hablaremos de todos los detalles. Ahora sí, escuchamos al segundo protagonista del partido, es Velimir Perasovic, un Velimir Perasovic que estaba ayer satisfecho por el trabajo de los suyos y que valoraba así el encuentro contra el Barça. Yo creo que ha sido un partido de mucha tensión, donde nos jugamos muchísimo los dos equipos. Todo el trabajo que hemos hecho en la Euroliga, en top 16, con estos partidos últimos que quedan, pues es importante como meter, decidirlo, ¿no? Porque si no... Bueno, cortamos aquí. Pero hay que clasificarse, hay que ganar partidos que tienes que ganar. Y teníamos que ganar y creo que por eso es victoria mucho más importante y sobre todo después de la derrota de otro día que fue muy dolorosa y nos han puesto en su sitio. Sabemos que si no trabajamos bien no podemos ganar a nadie e incluso podemos ser humillados como fuimos otro día. Creo que sobre todo tenemos que dar las gracias a la afición que no nos juzgó mal después de este partido y han vuelto otra vez a apoyarnos a tope. Esto ha sido muy importante para nosotros.
Pues habla Perasovic, a quien tampoco escuchábamos del todo bien, lo sentimos, de la afición, de la importancia, ¿no?, de la afición para ponerles las pilas. Y es que el Baskonia venía de 3 derrotas consecutivas y de la última muy dolorosa contra el Unicaja de Málaga. Sí que es verdad que era en Liga, el Unicaja le iba a la vida porque necesita ganar partidos, pero la forma en cómo se perdió, dijo Perasovic que por primera vez había visto a los suyos bajar los brazos antes de tiempo, pues llamó mucho la atención y desde luego pues nadie estaba contento, pero tras este partido la cosa cambia. ¿Y de qué manera? Comentar que, insisto, pues hablaremos un poquito más de este partido en un rato, nosotros seguimos avanzando y es que hoy se disputan 3 partidos más, muy rápidamente los repasamos porque no hay ningún equipo ACB entre ellos. Lokomotiv Estrella Roja a partir de las 6 de la tarde, muy prontito, un partidazo, es decir, si me tenéis que hacer elegir entre el partido de la jornada, digo este y el Olympiacos, bueno, claro, Baskonia-Barça, 1, Lokomotiv Estrella Roja, 2, Olympiacos Real Madrid, 3, y por ahí me movería, ¿eh? Comentar que los dos están empatados con un balance igual, 7 victorias, 4 derrotas, que el Lokomotiv es de momento segundo, pero cuidado aquí porque el Estrella Roja se está jugando en este partido la segunda plaza y si la consigue, cuidado porque eso se traduce en factor pista, naturalmente no la conseguiría de forma matemática, pero encarrilaría el hecho de conseguir esa segunda posición, más teniendo en cuenta aún que el Basquetaveras de momento está de su lado, de 14 puntos además, y eso sería muy importante porque también tendría el Basquetaveras ganado respecto al Panathinaikos y lo tendría todo muy bien para ser segundo. Y lo decía, el Estrella Roja segundo, atención, porque de repente pasa de ser un equipo que contra cualquiera de los clasificados del grupo F tiene posibilidades, parece las justas, a ser un equipo con verdaderas posibilidades, porque el factor pista en el caso del Estrella Roja con el Pioneer o el Combank Arena detrás es algo muy, muy importante. Comentar que también hay más partidos, Darussafaka, Panathinaikos. Panathinaikos está en la misma situación que el Lokomotiv y que el Estrella Roja, mismo balance, y Basquetaveras perdido con el Estrella Roja. Veremos a ver, ¿no? Pero es importante este encuentro poderlo ganar para los hombres de Djordjevic a partir de las 7:30. El Darussafaka Panathinaikos. Acabamos con el último que se juega hoy, Brose Baskets CSK a partir de las 8:45, horario Champions, podemos decirlo así, un partido en el que, bueno, CSK es claramente favorito, pero cuidado con este Brose Baskets, porque hace 2 días parecía que ya había dicho su última palabra en Euroliga, al perder contra los Žalgiris. No fue así, luego ganó al Olympiacos, dejándonos a todos bastante sorprendidos, sigue sumando victorias y ahora mismo sigue con opciones de estar en cuartos. ¿Qué pasa? Que el calendario es complicadísimo, como lo demuestra, por ejemplo, el partido de hoy. Realmente que pudiese pasar a cuartos, pues sería algo muy destacado y complicado, pero bueno, ahí le tenemos, ¿no?, como un equipo que puede ser bastante decisivo en esta recta final de top 16 para determinar quién pasa o quién no pasa. Vámonos a los partidos de mañana, porque sabéis que hoy es el último programa de la semana. Mañana hacemos fiesta aquí en Planeta Deporte, en Crónica Deportiva, y vamos precisamente a analizar el resto de partidos también de este viernes para que no os perdáis detalle. 4 encuentros más, empezando por el Žalgiris Khimki a partir de las 8:45. Le vale, solo puede ganar el Khimki porque ahora sigue con posibilidades de estar en cuartos, pero perdió la semana pasada contra precisamente el Brose Basket, una derrota que no debería haber llegado, y esto pues hace que los de Ivanovic necesiten ganar sí o sí. Žalgiris es un equipo que no puede estar en cuartos, así que veremos a ver qué sucede. Cedevita Fenerbahce a las 7 de la tarde, partido importante para realmente nadie, porque vamos a ser sinceros, Fenerbahce ya tiene ese primer puesto asegurado, ha hecho los deberes muy muy bien, puede entre comillas relajarse un poquito, sobre todo son partidos importantes para empezar a aprender a vivir sin Jan Vesely, porque Obradovic se ha perdido, es un jugador clave. Y veremos a ver cómo afecta a la plantilla, pero en este caso sí podemos decir que de cara a top 16 lo que queda no, pero de cara a cuartos de final es una baja muy sensible y seguro que Obradovic empieza ya a pensar cómo trabajar el equipo sin él. Cedevita ya pues con nula opción de estar en cuartos. Veremos a ver qué pasa, pero Fenerbahce es favorito. Efes Unicaja de Málaga, 8:45. El Efes sigue teniendo opciones, pero cada vez es más complicado porque los de arriba, porque el Loco, Panathinaikos y Estrella Roja van fuertes, no parece que vayan a aflojar. Veremos a ver Unicaja, que ya sin opciones pues intentará también tener buenas sensaciones, más después de la victoria contra el Baskonia. Y acabamos con el que para mí es también el partido de la jornada. Olympiacos Real Madrid, la reedición de la final del año pasado, de la final del 2013. Se han visto muchas veces las caras Olympiacos y Real Madrid en los últimos años y los resultados han ido, la verdad, bastante equilibrados,
Sí que es cierto que los últimos encuentros un poquito más favorables para el Real Madrid, perdón, quería decir. También os cito dentro de un ratito en Planeta Euroliga porque hemos hecho un montaje muy chulo, con música muy chula para hablar de este partido, del Olympiacos Real Madrid. Veremos a ver, pero el que pierda acabará muy tocado para estar en cuartos. Sí que es cierto que más tiene que perder el Olympiacos, que se despide de la Final Four y de la Euroliga si no gana hoy en el Pabellón de la Paz y de la Amistad, pero claro, mañana quería decir, pero el Real Madrid, cuidado, porque es que es un partido que también le va absolutamente la vida, porque en caso de perderlo, automáticamente el Olympiacos empata con el Madrid y habría que ver cuestiones de basquetaveras y habría que ver otras cosas, ¿no? Pero cuidado porque es un partido muy, muy, muy importante para ambos conjuntos. Así que veremos a ver, y más el Madrid que lleva una serie de derrotas consecutivas que desde luego no gustan y va a intentar hacerle romper los platos rotos en este caso al Olympiacos, insisto, a ver si lo consigue o no lo consigue. Eso es un poquito todo, esos son los partidos más destacados de la jornada en Top 16. Recordad que la podréis vivir en planetadeporte.es. Para acabar, os recuerdo cómo está la situación a nivel de grupos. El Fenerbahce es líder con 10 victorias, una derrota, seguido de Lokomotiv, Estrella Roja y Panathinaikos con 7-4. El ahora mismo quinto clasificado es Anadolu Efes con 5 victorias, 6 derrotas, Darusafaka 3-8, mismas que Unicaja, y se debita una menos 2-9. En el grupo F encontramos a CSK, ya clasificado con 8 victorias, 3 derrotas. Laboral Cucha es segundo con 8-4. Real Madrid es tercero con 6-5, mismo balance que Barça-Lassa. Realmente no es el mismo porque el Barça ha perdido este partido, con lo que es 6-6. Ya tiene una derrota más. El Khimki, 5 victorias, 6 derrotas. Olympiacos, 5-6 también. Brose Basket, 5-6. Y Žalgiris Kaunas, 2 victorias, 9 derrotas. Este es el repaso de la clasificación, y nosotros lo que vamos a hacer ahora sí es dejar el apartado de baloncesto. Dejamos ya la Euroliga, que la podréis seguir, insisto, en planetadeporte.es, y nos vamos a hablar un poquito de motor. Crónica Deportiva, toda la información del mundo del deporte presentada por Alejandra Llambés. Si tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest, inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos, no dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos de fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com. No te pierdas la actualidad del mundo del motor en Crónica Deportiva. Vamos allá con motor, ahora sí, con Alex Sardá. Alex, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alex. La semana pasada no tenías tiempo porque tenías 30.000 cosas a comentarnos. Hoy lo cierto es que la previa de este fin de semana un poquito menos, ¿no? Sí, es nula. Nula. Venga, adiós. Sí, el fin de semana se descansa, es Pascua, y por tanto se vuelve ya el que viene con Fórmula 1 y con motos otra vez, en motos en Argentina y Fórmula 1 en Bahrein. Muy bien, bueno, descansar no está mal. A nivel de la semana, no sé qué nos puedes contar de últimas horas, de noticias destacadas que han tenido lugar. Bueno, pues tenemos poquita cosa. En Fórmula 1 lo más destacado es la carta que enviaron ayer los pilotos de Fórmula 1 en nombre de la Asociación de Pilotos de Fórmula 1, firmada por todos y cada uno de los 22 pilotos, ¿sí?, quejándose del gobierno que está llevando a cabo la Fórmula 1 por parte de Bernie Ecclestone y compañía. Por tanto, hay como una pequeña rebelión de pilotos contra los que llevan el cotarro en la Fórmula 1. Vaya, ¿y cómo se valora esto? Bueno, es sorprendente, ¿no? Porque en la Fórmula 1 casi nunca se está de acuerdo en nada, siempre hay varios bandos, y esta vez ha habido consenso con algo como es esto, ¿no? Como es la gestión de la Fórmula 1, que los pilotos sobre todo se quejan de que ellos tienen poca importancia en la toma de decisiones cuando ellos son los que se juegan la vida y cuando ellos son los que conocen más los entresijos de este deporte, que todo es muy político, muy económico, y los pilotos se les valora poco, ¿no? ¿Entiendes que esto sea así? Es decir, ¿entiendes la postura de los pilotos? Y tanto. Yo creo que tienen toda la razón del mundo. Al final, Ecclestone siempre hace una gestión muy empresarial y esto a veces
va en contra de los intereses de los pilotos, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente su postura porque Bernie siempre mira por su bolsillo más que por la salud del deporte. Muy bien. En este sentido, he escuchado muchas veces, de hecho, os he escuchado en redacción hablar muchas veces de, no sé cómo se llama, esta especie de techo, ¿no?, que quieren poner a los... Halo. Gracias, Halo. Que al parecer, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una decisión de este estilo. Bueno, no, eso es tema aparte. Es decir, Ajá. el Halo es algo que se está trabajando, hay distintas versiones, la de Mercedes prácticamente se ha desechado porque es un tipo de Halo que es como un anillo de seguridad que da más desventajas que ventajas, porque básicamente lo que hace es reducir el diámetro de la posibilidad de que un objeto impacte en la cabeza, porque como el anillo es hace más pequeño el agujero entre la cabeza y el exterior, ¿no? Pero eso impide al piloto poder salir de la monoplaza en caso de urgencia, ya sea incendio, etcétera. Por ejemplo, en el accidente de Fernando Alonso, Fernando se hubiera quedado atascado en el coche, no pudiera haber salido al exterior. Y eso hubiera sido un problema. Tampoco acaba de dejar claro que un impacto en un objeto pueda hacerte daño. Es decir, la posibilidad es más pequeña, pero sigue existiendo. Y luego se está debatiendo ahora con la versión que ha presentado Red Bull, que es prácticamente como un coche cerrado. Lo único que hace, a ver cómo lo explico, es como una capota descapotable, que es descapotado por arriba, por la parte superior, pero la parte de la cara del piloto está cubierta por una cúpula, por así decirlo. No sé si me explico. Sí, un poco como una moto, ¿no? Que tiene exacto. Esas coberturas. Con un carenado, sí. Pero te protege bien, eso claro, te permite salir porque tienes la parte superior descubierta, te cubre la parte de delante, pero la parte de arriba aún te la deja descubierta, ¿no? Entonces también hay que intentar buscar un material que lo que haga es que, aunque el piloto sude, aunque haya manchas de aceite o algo, digamos que el cristal no se empañe, que el piloto pueda seguir viendo, ¿no? Es complicado. Veremos a ver qué decisión se toma. Yo creo que al final se está la gente obsesionando mucho con esto, ¿no? Porque al final es cierto, ha habido el accidente de Massa, pero son casos aislados, ¿no? Quizás no es tan importante como la gente piensa, ¿no? Seguramente. Muy bien, bueno, más que seguramente te hago caso, entonces, porque tú sabes más que nadie de este tema. Alex, ¿alguna cosita más de motor? Y de motos, pues estamos con rumores de renovaciones, a la oferta, a la contraoferta. Bueno, a ver cómo acaba todo. Pues veremos. A ver, Alex Sardá, muchísimas gracias. A vosotros. Le escuchamos en un ratito a partir de las 5 de la tarde en Planeta Motor Magazine con ya así todos los detalles del mundo del motor. Y nosotros ahora vamos a dejar a Alex, dejamos el motor, nos vamos a hablar de tenis. Toda la información del mundo del tenis en Crónica Deportiva. Pues ya estamos de vuelta en Crónica Deportiva. Como decía la voz de fondo de Jordi Fortea, pues tenemos que hablar del mundo del tenis concretamente y tenemos para ello a Patricia López. Patri, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí en Crónica Deportiva. Hoy tenemos mucho que comentar, pero muchas incógnitas también, ¿no? Vale. Porque aún no sabemos cuándo va a jugar Rafa Nadal, por ejemplo. No será hasta al menos sábado o domingo, es lo que podemos decir, pero sí que hay una serie de cruces, aún sin conocer el horario, que podemos ir comentando. De momento, comentar que el Master 1000 de Miami está siendo muy tranquilo. El Premier Mandatory, que es la versión femenina, también. Como en Indian Wells a estas alturas. Luego empezó a revolverse un poco el tema hasta que el director de Indian Wells comentó que las mujeres deberían arrodillarse para dar las gracias a Roger Federer y a Rafa Nadal por todo lo que han hecho por el tenis, que eso es innegable, pero cuyas declaraciones le llevaron a dimitir. Pues de momento en Miami no está ocurriendo nada por el estilo. Bueno, no está mal tampoco. No, la verdad que no. Tampoco hay sorpresas hasta el momento. Ahora lo que vamos a informar es un poco pues, de lo que se quiere por delante. Quiero empezar con uno de los partidos que va a ser de la jornada, no durante el día de hoy, sino el día de mañana. Tiene que ver con dos regresos. Uno de un tenista que ya regresó hace un mes, que ya la explicaremos, y otro de un tenista que regresa en el día de mañana, que es Roger Federer. Es un regreso muy esperado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no solo es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, para algunos el mejor, el suizo, sino porque ha estado de baja durante más tiempo del esperado. Recordemos que se fracturó la rodilla, pasó por el quirófano, se sometió a una artroscopia que le va a hacer estar de baja durante un mes. Finalmente no estuvo en Indian Wells, donde sí se le esperaba. A cambio decidió estar en Miami.
Y mañana debuta ante Juan Martín del Potro, el argentino, que mide 2 metros prácticamente. Bien, fue uno de los mejores tenistas del mundo hace años, pero ha sufrido un auténtico calvario con las lesiones en su muñeca, que le han llevado a operarse en 2 ocasiones. Volvía y recaía. A día de hoy ha vuelto del Potro, está jugando bien y con regularidad. Obviamente ante Roger Federer yo creo que al menos el favorito es el suizo, pero es un partido muy interesante porque hay mucha calidad y mucho talento sobre la pista, ¿no? Y es extraño ver un cruce de estas características que hace 5 años hubiera sido típico de una final en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami. ¿Por qué? Pues básicamente porque el argentino está muy abajo del ranking, está subiendo posiciones poco a poco, pero aún está, digamos, jugando las fases previas y demás, ¿no? Vale. Bueno, será un duelo bastante interesante que se podrá seguir a partir de viernes, día 25. Como es festivo, seguramente Apuntado, mucha gente podrá seguirlo, lo dan por Movistar Plus. También está el duelo de Djokovic ante Edmund, no parece un duelo muy complicado. Ferrer debutará mañana también ante Fritz. Hablamos de un tenista que es estadounidense, que juega en casa, mucho cuidado porque también vuelve Ferrer después de un parón también de descanso y veremos a ver lo que puede ocurrir. Ferrer el año pasado alcanzó los cuartos de final. Es importante que puntúe bien este torneo porque no ha hecho una buena gira sudamericana sobre tierra batida, ha tenido problemas de confianza y volver a buen nivel sería muy importante para el número 8 del mundo. Se mide ante un estadounidense que es número 81. ¿Podría haber sorpresa? Podría haberla, pero yo creo que sería bastante complicado. Ojo con Verdasco porque se mide a un tenista complicado, que es el francés Chardy. Es un tenista que en el Masters 1000 de Montreal del año pasado llegó muy lejos. Se le da muy bien jugar en Estados Unidos y sobre asfalto. Entonces, ojo con Verdasco, que tiene una doble cara este tenista. Saca su mejor versión normalmente ante Rafa Nadal, pero ante otros tenistas se viene abajo. Y ya para acabar, en el cuadro femenino, mañana no juegan las tenistas españolas, sí lo harán pasado. Hablamos de Carla Suárez, vigente subcampeona de este torneo. Solo la derrotó el año pasado Serena Williams en un torneo que ella es la reina, porque la ha ganado ya 7 o 8 ocasiones. Y Carla Suárez, recordar que se le despidió de Indian Wells con una lesión en el tobillo, un esguince de tobillo. Entonces, ella se está cubriendo la espalda y dice, yo creo que hay que volver poco a poco. Entonces, no sé cómo va a salir este torneo. Mientras que Carmiñe Muguruza jugará ante Cibulkova. Es una tenista que ha conseguido rascarle algún set a tenistas como Aga Radwanska, por ejemplo. Así que mucho cuidado con esta tenista porque Carmiñe no lo va a tener fácil. Muy bien, Patricia López, muchísimas gracias. Nos despedimos de Patri. Dejamos aquí el tenis con ya sí todo lo más destacado que vamos a vivir durante las próximas horas, durante los próximos días. Y nos vamos con una entrevista muy especial porque tenemos hoy aquí a Frank Muñoz. Tenemos al otro lado del teléfono a Frank Muñoz desde California, Estados Unidos. Frank Muñoz, ¿cómo estás? Pues muy bien, mejor que nunca realmente, muy contento como están yendo las cosas en esta nueva andadura americana. Tal cual, ¿no? Porque tú eres un trotamundos, has estado en Holanda, te has ido a buscar las habichuelas lejos de casa y ahora arrancas una nueva andadura, como comentas, en Estados Unidos. Cuéntanos, porque tú eres del mundo del kickboxing. Y ahora, en parte, te pasas al MMA, iremos por partes. En primer lugar, ¿qué te lleva a Estados Unidos, Frank? Bueno, sí, vamos a empezar por el principio. Yo realmente estoy cursando el grado universitario de gestión deportiva y marketing, ¿vale? Y business. Entonces, llegué aquí para hacer un proyecto en un gimnasio, para hacer un marketing plan para desarrollar los deportes de contacto en la área de Chicago, ¿vale? En un gimnasio. Y a partir de ahí, pues, bueno, yo me muevo mucho, ¿no? Soy mi propio manager, por eso estoy estudiando esto, ¿no? Me quiero dedicar al negocio ¿no? Cuando termine. Entonces, surgió la oportunidad, ¿no? De que estaba peleando John Jones con Cormier, ¿no? Mientras estaba aquí, ¿no? Vi que iban a pelear y yo mismo junto al manager del gimnasio pues dijimos, hostia, esta gente seguramente van a necesitar sparring partners y gente que le ayude, ¿no? A Cormier, porque soy físicamente y mi estilo de lucha es bastante parecido a John Jones, ¿no? O sea que yo no soy experto en el suelo, sí que arriba la longitud, la distancia, cómo se mueve, somos muy parecidos. Entonces, pues dicho y hecho, contactemos con ellos y nada,
tras unos días de silencio, no decían nada, pues sí, el manager de allí, el Big Boss, ¿no?, de la American Kickboxing Academy en California, contactó conmigo y nada, se ve que le había enseñado vídeos míos a Daniel Cormier, el UFC Champion, y estaba encantado, dijo que sí, que viniese cuanto antes para allá. A partir de ahí negocié las condiciones y en cosa de 2 días ya arreglé para que me comprasen billetes de avión, una casa allí, un coche también que me han puesto. Y aquí estoy entrenando, voy a estar casi 4 semanas aquí con él y muy bien, muy contento. Es espectacular la historia. Déjame darte la enhorabuena porque te buscas la vida allá donde sea. Bueno, nos contaste, ¿no? Porque alguna vez te hemos entrevistado aquí en Planeta Deporte, ¿no? Tu pasión es el kickboxing, bueno, los deportes en contacto en general. Tú que has sido campeón, tú que has llevado este deporte a muchos países, ahora estás dispuesto en parte a no solo a cambiar medio de disciplina porque te pasas a las artes marciales mixtas, sino a hacer sparring de Cormier, un luchador que se va a medir al que es a día de hoy número 1, ¿no?, del UFC, Joe Jones. John Jones será a partir del próximo abril, que no nos perderemos la velada. Entonces, tu trabajo consiste, sobre todo trabajas la parte de sobre todo boxeo, porque claro, de suelo supongo que tienen a otra persona que también ayuda más en ese aspecto. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que piden de ti? Bueno, lo que trabajamos aquí mucho es sobre todo, que como tú has bien dicho, el boxeo y kickboxing, y también en la parte del clinch. El clinch, para la gente que me entienda, es el agarre en la distancia corta del Muay Thai, ¿no? Muchas rodillas y boxeo, sobre todo arriba, que coja ritmo de combate, que con John Jones no va a ser un problema el stand-up, ¿no? La parte de arriba. Y él, como es miembro de la selección estadounidense americana de lucha, ha estado en 2 Juegos Olímpicos, que la gente no lo olvida, ha estado en Atenas y en Australia, ¿vale? Entonces, el suelo es lo que es el rey, ¿vale? Entonces, si ahora mejora la parte de arriba, el combate pinta bien, ¿no? Para eso estoy aquí, entonces. Ahí está. Bueno, tenéis un peso parecido, ¿no? Él compite, digamos, en la modalidad semipesado, ¿no? En esa división. Ahí estás tú para ayudar. ¿El equipo lo conforma más gente o eres tú el que estás ahí frente a frente con Cormier? No, el equipo aquí para gente, yo, mira, he estado, por supuesto, en España, ¿no? Gimnasio de España, en Holanda, donde se hacen las sesiones muy duras de sparring, ¿no? En Tailandia, he estado en Australia, pero lo que estoy viendo aquí, entrenadores, tú me dices el equipo, tiene 7 entrenadores para 7 entrenadores, uno de Jiu-Jitsu, otro de lucha, tiene otro de movimiento para el cuerpo, también tiene nutricionista, tiene preparador físico, bueno, hay como 7 o 8 personas alrededor cada día allí, ¿no? Con nosotros. Entonces, yo soy una más, soy un piececita más, ¿no? Que estoy ayudando ahí, pero esto es un gran trabajo de equipo, ¿no? Aparte, hay más de 50 luchadores profesionales de todo el mundo, Rusia, Brasil, Japón, de todos los países que te puedas imaginar, también intentando hacerse un hueco aquí en UFC, ¿vale? Y también está claro, también están ahí ayudando, ¿no? A Cormier en lo que necesite, ¿no? Que toda la audiencia entienda que las artes marciales mixtas combinan, no es el todo vale, porque no todo vale, pero combinan todo tipo de artes marciales, del jiu-jitsu, como comentabas, pasando por el kickboxing, el boxeo, suelo. Es espectacular. Supongo que para ti también supone un gran aprendizaje, ¿no? Tú que normalmente solo no tocas, tú que eres espectacular con las piernas, eres espectacular boxeo. ¿Qué supone para ti esta experiencia? Encima es que me ha salido redondo, porque aparte de que, claro, yo mi especialidad es el kickboxing, pero ahora a poder tener esta oportunidad de entrenar contra los mejores del mundo en suelo, en jiu-jitsu, en judo, porque aquí cada uno es buena especialidad, ¿no? Hay algunos que son más completos y son buenos en todos, pero la mayoría siempre viene del judo, del jiu-jitsu, del grappling. Entonces, ahora estoy yo rodando en el suelo con estos, me está enseñando mucho, ¿no? Entonces, esto es impagable. Y no descarto en un futuro, porque es que me gusta. No sé si empezar mi carrera, tengo 32 años ya en MMA, pero me está picando el gusanillo de seguir aprendiendo en las artes marciales mixtas. Me gusta mucho, estoy disfrutando como un niño, la verdad. Bueno, la verdad es que estás en la cuna, ¿no? De todo esto, queda cerca a Las Vegas, te estás empapando de todo lo que tiene que ver con este mundillo, sobre todo estás aprendiendo, porque tú eres así, ¿no? Viajar, aprender constantemente, de inicio a fin.
Y claro, te empieza a picar el gusanillo. Entonces dices, es que tengo 32 años, pero bueno, si te surge la oportunidad, ¿cambiarías el ring por el octágono? ¿Cómo lo ves? ¿no? Yo soy un chico, un luchador, un hombre que me guío por retos, por desafíos, y esto sería un desafío, y de los grandes, ¿no? Ahí poder pelear en Las Vegas, en Nueva York, en el Madison Square Garden, esto es como un sueño, ¿no? Entonces, ahí está la motivación. UFC, de entrada parece son palabras mayores, pero está UFC, claro que quien la sigue la consigue, sí. quien se prepara, y ahí está, ¿no? Quería preguntarte ahora más por el tema más personal, ¿qué tal la adaptación a Estados Unidos? Yo creo que eres un luchador que se adapta fácil, que eres muy camaleónico, ¿no? Porque has estado en todas partes del mundo, pero ¿qué tal está siendo la experiencia estadounidense más allá de tu nuevo trabajo allí, de hacer sparring de una superestrella del MMA? ¿Qué te parece Chicago? ¿Qué te parece ahora que estás en California? ¿Qué valoración haces? Pues, bueno, pues la verdad, estaba hacía 5 semanas antes de que me llamas para California. La verdad es que, a ver, me gustaba, estaba bien, pero no llegué, hacía menos 20 grados de temperatura, nieve por todos sitios, un frío increíble, ¿no? O sea, la gente bien, pero no sé, no me acababa ahí para vivir, ¿no? O sea, el ambiente muy bien. Pero ahora que a la costa oeste de Estados Unidos, este es mi sitio. Aquí voy en manga corta, estamos en marzo, 20 de marzo, ¿no? Hay 18 grados, sale el solecito, está la playa de Santa Cruz, Monterrey, ¿sabes? Y hay muchos surfistas que me gusta mucho, a media hora en coche, entonces esto es mi sitio, ¿sabes? Aquí sí que volvería y volveré y ahora sí que me voy con un buen sabor de boca de Estados Unidos, ¿vale? Entonces sí que estoy muy a gusto, la verdad. Suena muy bien, ¿eh? Has vivido la parte más cruda, el frío de Chicago y ahora estás por ahí cerca de San José, surf, buen tiempo, un menorquín como tú lo agradece, ¿no? Supongo que sí. Eso es. Me he criado en Menorca, necesito el mar, la brisa marina esa, ¿no? Te da vida, ¿no? Después de una semana de trabajar, si puedes irte, aunque sea un par de horas a la playa y a relajarte, no hace falta que te bañes. Ya, eso para mí es muy importante. Y el sol, la energía, ¿no? La vitamina de eso te alegra, ¿no? La armonía del cuerpo, al menos a mí, entonces lo necesito, aquí estoy. Bueno, y por último, cuéntanos tu experiencia, porque estás queriendo llevar el kickboxing a Estados Unidos, a un nuevo gimnasio, haciendo un proyecto, una planificación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Llevar a la práctica lo que has aprendido? Sí. ¿Hacer que todo el mundo posible pueda conocer esta disciplina? Cuéntanos. Voy a desarrollar la mejor estrategia, ¿no? Promoción, qué es lo que le gusta a gente, qué no, qué puede funcionar. Entonces, de todo eso me voy a encargar yo. Y estoy haciéndolo primero en este gimnasio y a partir de ahí espero que sea grande y empezando desde Chicago vamos a implementar el kickboxing en todos Estados Unidos. Esto es lo que es el plan final. Pero claro, esto no es en 2 días, ¿no? Esto al menos es de 1 a 3 años que necesito. Pero ahí estamos, ¿no? Empezando. Ahí está. Bueno, pues te deseamos muchísimos éxitos en tu nueva andadura. Por último, la última pregunta. Ya sé que me imagino que tu apuesta va más dirigida a Cormier, pero ¿cómo crees que va a ser el devenir de ese gran combate de MMA entre Cormier y Jon Jones? Yo creo que ellos pelearon ya hace más tiempo. Y es completamente diferente. El hombre, Daniel Cormier, de hace un año y el de ahora no tiene nada que ver. Está como un toro, aprende más a rodillas, todo. Entonces, Jon Jones hace un año que no pelea también, no sé cómo estará, pero yo sí sé cómo está Cormier. Lo veo ganador, sin duda, sin duda, y seguramente por KO, antes del límite. Por KO, bueno, pues tomamos nota, tomamos la nota para ver cuando apostemos. Sí. Nosotros seguiremos el combate, te seguiremos a ti muy, muy de cerca. Frank Muñoz, muchísimas gracias y muchos éxitos en todo lo que tienes por delante. Nada, muchas gracias a vosotros, profesionales como siempre. Muchísimas gracias. Pues pese a los problemillas a veces de sonido que hemos tenido, hemos podido escuchar la entrevista de Patricia López, de mi compañera Patricia López, a Frank Muñoz, la verdad, un luchador que ahora mismo se encuentra en California. Ya lo habéis escuchado, este es mi sitio, lo ha dicho, que con el calorcito que hace ahí, que con el mar, que con todo y con el trabajo tan estupendo que por supuesto está haciendo, pues se siente en su sitio. Comentar que el luchador de español está haciendo el sparring oficial a Daniel Cormier. Veremos a ver cómo le va en ese combatazo que veremos
dentro de poquito en el UFC contra John Jones. Lo comentaremos aquí en planetadeporte.es. Gracias a Fran Muñoz, gracias por supuesto a Patricia López y a todos los oyentes que han estado aquí con nosotros hoy en Crónica Deportiva. Nosotros nos vamos, os deseamos ante todo unas buenas vacaciones. Volvemos el próximo martes, apunten bien, a partir de las 3 de la tarde con muchísimo más Crónica Deportiva. Buen fin de semana, buen puente, buena Semana Santa. Voci, gente che parla. Volete sapere quello che penso io? MC1. Gossip. Voci, gente che parla. Volete sapere quello che penso io? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Crónica Deportiva, el programa de sobremesa de planetadeporte.es. Hoy arrancamos con una triste noticia, muy triste noticia, es el fallecimiento ya oficial de Johan Cruyff a la edad de 68 años, el que fuera jugador y también entrenador del Fútbol Club Barcelona, también entre otros equipos, ha fallecido a la edad de 68 años tras no superar su cáncer de pulmón, aquel con el que estaba luchando desde hacía 5 meses. Una noticia triste, una noticia que se convierte automáticamente en protagonista de nuestra crónica deportiva de hoy, y hoy vamos a dedicarnos a recordar a un mito rebelde como fue Johan Cruyff en el mundo del fútbol, alguien que consiguió cambiar el fútbol. Hoy lo hablaremos, por supuesto, no solo haremos referencia a Johan Cruyff, sino que también comentaremos otras muchas cosas. Arrancamos ya, esto es Crónica Deportiva. Estás escuchando planetadeporte.es, el mayor portal de opinión informativa de nuestro país. Pues arrancamos ahora sí con el fútbol y arrancamos con esta noticia que comentábamos hace unos instantes. Johan Cruyff ha fallecido a los 68 años tras no superar un cáncer de pulmón. Mago como jugador, mito como entrenador, se va hoy una de las personas que más ha influido en la evolución del fútbol en los últimos años y naturalmente que más ha marcado la historia del Barça. Él marcó un antes y un después, y a partir de ahí los culés casi solo han podido que sonreír, así que realmente el barcelonismo le debe a Johan Cruyff muchísimo. Para hablar de él, para hablar de este mito que hoy nos deja y por eso hace que el Día del Deporte sea un día triste, tenemos a Carlas Farrés al otro lado de la línea. Carlas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Se va un mito, lo decíamos, ¿eh? Sí, se va un mito muy grande de la historia del Barça y yo diría que de la historia del fútbol, ¿no? Siempre se ha considerado a Cruyff como uno de los 4 fantásticos del mundo del fútbol, junto a Di Stéfano, junto a Maradona, junto a Cruyff, junto a Pelé, y hoy nos ha dejado pues seguramente un jugador que sí que cambió la forma como jugador y como entrenador de ver el fútbol. Así es, repasamos un poquito sus logros más destacados, que son muchísimos, y de hecho te pregunto directamente, ¿no? por la huella que ha dejado Johan Cruyff, en el fútbol, obviamente más concretamente en el Fútbol Club Barcelona, pero en el fútbol en general podemos hablar, ¿no? De un antes y un después para el Barça con Cruyff. Sí, es un antes, un después y realmente ha sorprendido a muchísimos. Se ha dicho, he escuchado declaraciones de un periodista, el director de la transmisión de Puyal, en Cataluña Radio, Joaquín María Puyal, que bien lo conocía muy bien, y decía que los más allegados sí sabían que la enfermedad había ido a peor en los últimos tiempos, aunque se había comentado públicamente que estaba mucho mejor. Y realmente Johan ha sido, creo que, un adelantado a su tiempo, ¿no? Hay una anécdota de Cruyff que hizo cambiar
básicamente las rayas las rayas que llevaba la camiseta cuando jugaba de jugador, porque él le pagaba una empresa y el club llevaba otro tipo de patrocinio a la selección, y él insistió que él no podía ir con la misma marca que los demás, y al final lo tuvieron que cambiar un poco para que Johan estuviera perfecto, ¿no? Eso a día de hoy posiblemente sería impensable, pero como jugador evidentemente dejó una época. Pero efectivamente creo que todos hoy, al menos obviamente los que no somos cercanos a él, cuando hemos sabido la noticia nos ha extrañado, porque hace 2 días, como quien dice, y realmente era así, pues publicó hizo unas declaraciones en las que pues básicamente decía que tenía la sensación de irle ganando la partida, de ir con un 2-0 sobre este cáncer, y todos estábamos, pues la verdad, creo, felices de escucharlo. Así que bueno, una tremenda lástima, el día triste, muy triste, que pasen estas cosas. Últimamente llevamos unos días muy tristes, y que fallezca, por supuesto, Cruyff, una persona como él, pues también nos hace decir que el día pues es triste. Carles Ferrés, que entras hoy para hablar de este fantástico mito del fútbol. ¿Algo más que nos quieras comentar de Cruyff, que quieras decir? Bueno, evidentemente las encontráis en unos minutos en planettadeporte.es, la cantidad de frases que ha dejado para la historia. Evidentemente toca quedarse de todas. Posiblemente yo me quedaría con la de Salit i Disfrutat, que teóricamente hubiera dicho, dijo, porque nunca se ha terminado por confirmar si dijo eso exactamente, el 20 de mayo del 92, el día que el Barça ganó la primera Champions, la primera Copa de Europa, no primera Champions. Ahí está, me da igual si se dijo o no se dijo, pero lo cierto es que es su frase más mítica, creo, de las muchas que tiene, porque no son pocas, precisamente. Así que sí, me quedo un poquito también con esa frase. Nosotros disfrutamos muchísimo, muchísimo. Bueno, yo en ese momento no, porque tenía meses, pero sí lo hice después, cuando vería esa repetición años más tarde. Y desde entonces no hemos parado de disfrutar, y ahí me quedo, con eso me quedo, ¿no? Bueno, la capacidad que tuvo de avanzarse a su tiempo, de hacer lo que hizo, fantástico Cruyff. Y lo dicho, le echaremos de menos en el mundo del deporte. Nosotros, por supuesto, que seguimos aquí la actualidad cada día. Carlas, un último tema, tú lo comentabas, en planettadeporte.es tenemos varios artículos sobre Johan Cruyff, hablando de su trayectoria, recordando cómo era como jugador, como entrenador, las mejores frases que tuvo a lo largo de su vida. Bueno, todo tipo de contenido creo que vale la pena leer, porque está trabajado y está, lo podréis encontrar en nuestra página web en planettadeporte.es. Que en Champions League normalmente no pueden aparecer nombres de marcas, porque si no es una marca oficial de la UEFA, realmente no se puede usar. En el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, fuera Sony Stadium, por decir algo, que es una marca que patrocina a la Champions League, o patrocinaba. Como nombre popular, evidentemente está el Camp Nou. Como nombre oficial sí podría ser Johan Cruyff. Eso dependerá evidentemente de la junta directiva, de una junta directiva que, por cierto, digamos que al final parece que acabó francamente bien con él. Bartomeu quiso rehacer un poco las relaciones con Johan Cruyff después de la época Sandro Rossell, de lo que pasó con la medalla, con la insignia de oro como ahora no, presidente de honor del club, que se le había aplicado Joan Laporta días antes. Y la verdad es que, bueno, yo creo que no sería una mala idea, pero a día de hoy posiblemente sea más complicado aún poder poner ese nombre. Hace 2-3 años atrás, si hubiera pasado, no quiero decir que hubiera merecido Cruyff morir 2 o 3 años antes, evidentemente, sino que si en esta misma situación que nos encontramos hoy hubiera pasado 2 o 3 años anteriores, a lo mejor a día de hoy sí que estaríamos hablando de que podría llevar el nombre del estadio. Bueno, estoy de acuerdo con esto. Efectivamente, estamos hablando de cosas que a veces se escapan, ¿no?, al sentimiento simplemente de un equipo, al sentimiento culé. Seguro que hay pues una aceptación muy grande con el posible nombre de Johan Cruyff. Aún así, de alguna u otra manera, a mí me encantaría que se pudiese llamar así. De hecho, bueno, pues también incluso he escuchado, ¿no?, el retirar la camiseta, aquí, no, el dorsal. Aquí también estamos en temas de nuevo complicados, ¿no?, porque no depende del Barça, esto no va así. Bueno, veremos a ver en qué queda todo este asunto, pero Johan Cruyff, alguien, insisto, que ha marcado de forma increíble la historia del FC Barcelona, la historia del fútbol en general, y al que sin duda se le va a echar mucho de menos. Hablando de efectivamente esta última etapa, tú comentabas ese dato, ¿no?, de que la gente más cercana a él sabía que la cosa no iba bien. Brillante en el Ajax, campeón de Europa con el Ajax,
con el Barça cambió la vida. Venía un Barça de una época muy, muy oscura. Llegó en un mes de octubre con el Barça hundido en la clasificación. Fue protagonista ese mismo año con el 0-5 en el Bernabéu y consiguió después de muchísimos años una liga para el Barça. Y ya no hablemos como entrenador, llega después del año 88-89, esa temporada, después del motín de la Hesperia, después de que el año 86 se pierde una final en Sevilla y llegó a una situación muy, muy convulsa, consigue una recopa, está un par de años sin conseguir títulos con el Barça, pero a partir de aquí los éxitos son innegables. 4 ligas, con emoción hasta el final, ligas con el Madrid, ligas con el Depor y evidentemente el colofón, que es la primera Copa de Europa en Wembley el 20 de mayo del 92. Efectivamente, pues Johan Cruyff, alguien a quien nunca va a olvidar sin duda el Fútbol Club Barcelona, los aficionados, por supuesto, el mundo del fútbol. Creo que esto es, la verdad, algo bastante global, el reconocimiento que se le tiene a Cruyff y de hecho no han faltado o no están faltando, de hecho ya en estas horas posteriores a conocer el fallecimiento de Cruyff, no están faltando las propuestas de muchos culés pidiendo que el Camp Nou, por favor, el nuevo Camp Nou se llame Johan Cruyff, tenga ese nombre. Al fin y al cabo, insistimos, con él empezó un poquito todo, esta historia, esta manera de entender el fútbol en Camp Barça y creo la verdad, a mí sinceramente, como persona que he vivido el Barça desde hace años, pues me parecería una muy buena iniciativa. No sé, ¿tú qué opinas, Carlas? También como alguien que lleva yendo al Camp Nou desde que era un enano, ¿qué te parecería? Me parecería una buena idea. El problema es que ahora con todo el tema del nuevo Camp Nou veo, y más con lo que se ha hablado muchísimo de la necesidad de financiar el Camp Nou con un patrocinio para tenerlo, a mí me parecería un nombre, teniendo en cuenta que